Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, en que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió la tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Entonces se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que él era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Y él decía: soy yo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me levanté, me lavé y vi. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es el profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y le habían restaurado la vista, hasta que lo llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. Y quien le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. Preguntadle a él, tiene edad suficiente para hablar por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: sí, si es pecador no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo. Le volvieron a decir: ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque tú lo querías oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: ¿tú eres discípulo?
pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos quién sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y que a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguien que nació ciego, y éste no viniera de Dios y que nada pudiera hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros lo que ha hecho ese hombre. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que te habla está contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Ahora, ¿por qué decís: vemos? Nuestro pecado permanente? Me encanta la lectura comunitaria de los pasajes bíblicos, ¿verdad? El poder escucharlos y ver cómo los textos se predican solos en la propia lectura, ¿no? Qué interesante esas palabras de Jesús en el versículo 39. Yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que vean quienes no ven, o sea, los que no ven la luz de Dios, para que estas personas vean y le conozcan como es en realidad Dios. Y he venido para que quienes ven, para quienes creen que ven, o sea, los que viven una religiosidad vacía o una religiosidad de ritos o preñada en hipocresía, esa gente que piensa que ven, sean cegados. Porque ya creen saberlo todo. Tienen a Dios encapsulado dentro de su cajita de zapatos, en su sistema, y cuando se topan con la buena noticia, con el Evangelio tal cual es, quedan desconcertados y no lo pueden reconocer. No reconocen al propio Cristo, no reconocen al Logos, palabra de Dios que se pronuncia para la humanidad y también para ellos mismos. No. La religiosidad que tienen les ciega. Lo triste es que en las iglesias también abundan personas que creen ver, pero no ven. Así es el fanatismo. Ni ven, ni luego dejan ver a otros. Jesús viene a poner las cosas del revés, viene a trastocarlo todo. Viene a dar vista y a hacer justicia. De hecho, esas dos palabras del versículo son muy buenas también para comprender nuestra misión cristiana. Dar vista y hacer justicia. Mirad a los fariseos del pasaje, que se creían personas justas y entendidos sobre la religión. Lo eran, Eran entendidos en religión. Eran entendidos en las Escrituras. Y pensaban que lo sabían todo. Ellos con orgullo dicen ser seguidores de Moisés, que habló con Dios. Moisés, ¿sí? Somos seguidores de ese. Pero
no reconocen a Jesús como Dios venido en carne y estaba enfrente de ellos. De hecho, dicen en el versículo 29, en cuanto a Jesús, no sabemos ni de dónde ha salido, ¿no? Como un tono de burla, ¿no? ¿Quién es el majareta este, diríamos hoy en día, ¿no? Sabemos quién es Moisés, pero este Mindundi, ¿de dónde sale este tipejo, no? Así, con ese desprecio hablan de Jesús. O como diría Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Pero el pasaje es tremendo, ¿eh? Una persona que había sido ciega, ¿no? Que ha sido sanada por Jesús, les da una respuesta excelente a estos sabiondos de la religión, estos sabiondos religiosos. El que era ciego, el que había sido ciego, les dice, a ver, eso es lo raro, eso es lo sorprendente, que vosotros, que sois los expertos en la Biblia, los expertos en la fe, vosotros no sabéis quién es ni de dónde sale, pero a mí me ha dado la vista. Y además siendo la primera persona de la que se oye, de la que se sabe que ha sanado a un ciego de nacimiento. Esas palabras bastan. Si vosotros que sois los entendidos no sabéis, pero yo sí sé lo que me ha pasado a mí. Y termina diciéndole esta persona a los fariseos, si este Jesús no viniese de Dios, nada podría hacer, versículo 33. Pero fíjate lo que ha hecho. Si soy un testimonio vivo, ¿cómo lo vaya a cuestionar aquí el Sanedrín delante mío preguntando? ¿Qué hacéis? ¿No lo veis? Os habéis topado contra un muro que no podéis saltar. ¿Y tú? ¿Eres un testimonio vivo de la obra de Cristo en tu vida? Sí. Claro que sí, en muchas formas es tu libertador. Por supuesto que en contra de tu testimonio puedes recibir críticas, difamaciones infundadas, basadas en prejuicios, ¿no? Mira que los fariseos decían aquí que Jesús era un pecador, ¿no? Vamos, lo decían con toda certeza, según ellos, ¿no? Este es un pecador. Y el hombre le responde lo que es la clave fundamental de su breve experiencia con Jesús. Mira, yo no sé si es pecador, es que no me ha dado tiempo ni a conocerlo. Pero sí sé una cosa, que yo antes era ciego y ahora veo. Es suficiente. ¿Cuántas personas cristianas, verdad, a lo largo de los siglos, convertidas al Evangelio, han hecho suyas estas mismas palabras, verdad? Como el autor del himno Sublime Gracia. Ciego fui y ahora veo. Yo he sido un cafre, he andado perdido, sin rumbo, desorientado, con una crisis existencial del tamaño de un rascacielos, como ese que han puesto ahí al lado del río. He vivido ciego toda mi vida buscando un camino donde no era, ¿no? Y lo único que sé, al encontrarme con Jesucristo, es que todo ha cambiado. Ahora veo. Ese es el testimonio de un montón de creyentes. Jesús es nuestro faro en medio de la oscuridad. Su luz resplandece y nos hace ver. A pesar de nuestras crisis, nos hace ver. Y el testimonio de una vida cambiada, como la de aquel hombre ciego, se puede ocultar. Como ese otro texto, ¿no? Como la luz encima de una montaña. Eso no se puede ocultar, ¿no? Los fariseos, ya habéis visto en la narración, es que la narración es maravillosa, ¿no? Buscan hasta los padres de aquel hombre porque no se creían la restauración que había tenido. Por cierto, aquí también tenemos que ver una cosa que en cierta forma ya he ido diciendo. Aparte del uso normal de la palabra,
quizá en este texto pueda ser bastante fácil de verlo. Hay palabras como ciego, ceguera, sordera, sordo, que aparecen en los evangelios con un sentido más profundo. Y esto no es solo un uso que hacen los evangelistas, sino que ya aparece incluso en el Antiguo Testamento, en la literatura profética especialmente. La ceguera y la sordera tienen como un doble sentido. Porque quieren indicar en la Biblia, ¿no?, a veces el no saber o el no conocer. Hay casos donde hay personas que son incapaces de ver. Fíjate, en realidad, en el texto de hoy, verás que los verdaderos ciegos espirituales, pues son los fariseos. Son los fariseos en el relato. Son incapaces de ver, son incapaces de comprender. Incluso parece que rechazan comprender. No. Están ciegos, no lo ven. Eso se ve muy bien en los versículos 35 al 41, pero en realidad prácticamente en todo el pasaje. No es de extrañar, por ejemplo, que en Mateo 15, 14, Jesús diga a los fariseos, ¿no?, que son ciegos que guían ciegos. En Marcos 4, Jesús se refiere a la multitud que está allí, ¿no?, como sordos y ciegos que oyen y no comprenden. Porque es imposible ver y oír, o sea, comprender, si no hay un cambio de actitud. Falta lo que sería la conversión, ¿no? Hay que abrirse a la posibilidad de Dios. Esa es la cuestión, quitarse la venda de los ojos espirituales. ¿Estamos abiertos a que Dios actúe? Al fin y al cabo se trata de abrir los ojos y los oídos de la fe, dejar que Jesús nos lo abra, como hizo con aquel hombre. El domingo pasado cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Y esa petición es perfecta. No sea que acabemos siendo como los fariseos, creyendo que en nuestra religiosidad vemos cuando no vemos, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Está bien cantarlo, con conciencia de lo que estamos diciendo. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez que el texto de la confesión de Pedro, que está en Marcos 8, 27 al 30, ese texto tan famoso que se reconoce que Jesús es el Mesías, ¿no? Ahí ya por fin se revela, digamos claramente, que Él es el Mesías. Pues Marcos, el evangelista, coloca esto tan importante, lo coloca después de la curación de un ciego en Betsaida. Porque la narrativa del Evangelio quiere también apuntar a que salir de la ceguera es entender que Jesús es el Mesías. La narración está preparada así, para que veamos la relación de abrir los ojos con confesar a Cristo y reconocer a Cristo como Dios con nosotros. Y abrir los ojos muchas veces es darnos cuenta que no estábamos en buen camino. Incluso cuando uno va cumpliendo preceptos religiosos. Es ver también que Jesús es el único que merece ser seguido. Por cierto, hay un aspecto que no quiero olvidar y que está en este texto. Este texto se puede predicar de muchas formas porque tiene mucho jugo, ¿no? Pero hay una cosa que aquí sería más bien un cambio de tema, pero es que lo tengo que decir porque es que me sentiría mal si lo obviase, ¿no? Tocaría hablar de prejuicios religiosos. Según la visión religiosa, la precomprensión religiosa de la gente, en este caso, al principio del relato sería de los propios discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Pues, según el versículo 2, ellos piensan que el ciego de nacimiento era así, era ciego por un pecado suyo. No sé si en el vientre materno o vete tú a saber, no sé, no tiene sentido. Dice, o un pecado de él o un pecado de sus padres. Y entonces, toma, ciego. Y Jesús tiene que aclararle que no, que eso no es así, que las cosas no son así, pero que en ese padecimiento Dios se iba a manifestar.
Tenemos que cuestionarnos muchas cosas de nuestras ideas religiosas, sobre todo cuando pensamos que las cosas malas, la enfermedad, la guerra, los accidentes, ocurren por un castigo de Dios. Ya hice el año pasado 2 predicaciones sobre este tema, no me voy a repetir, están en el canal de YouTube, pero aquí está esto y lo tenemos que volver a tocar, es importante. Por supuesto podemos ser, y lo somos, auténticas personas cristianas con una fe auténtica, viva, con lo que Dios ha hecho en tu vida, que es auténtico, y que al mismo tiempo tengamos algunas ideas equivocadas de Dios. Vamos, no lo sabemos todo, ¿no? Y menos mal que la salvación no es por conocimiento, sino que la salvación es por pura gracia de Dios. Y eso también para nuestro descanso es reconfortante. Quizá incluso puede resultarnos muy interesante o llamativo cómo incluso el ciego del relato, cuando ya ha sido sanado, ¿no?, él todavía tenía ideas de su vieja religión. Él también en su diálogo con los fariseos, dice en el versículo 31, dice, Dios no escucha a los pecadores, solo a quienes hacen la voluntad de Dios. Y lógicamente se refiere a que Jesús está caminando perfectamente en la voluntad de Dios y que por eso ha podido sanarlo. Pero la idea de que Dios no escucha al pecador, aunque lo tenemos incluso en algunas expresiones del Antiguo Testamento y tal, es un paradigma que en el Evangelio vemos que o está obsoleto o que no es así. Hasta tal punto que Dios ha venido a relacionarse con los pecadores. Bueno, antes en la confesión decíamos, ¿cómo era el texto este? De que aun siendo pecadores, ¿no?, Dios ha escuchado, y lo vemos en la Biblia, Dios escucha el clamor de su pueblo pecador. Y sí, se dice muchas veces, y si el pueblo se volviese y dejase de pecar, ¿pero qué quieres que te diga? ¿El pueblo no deja de pecar? Y lo hemos cantado también. Al final lo que prevalece es la fidelidad de Dios, porque la fidelidad del pueblo, olvídate, mírate a tú para ti mismo. En fin, así hay 1000 cosas más. De verdad, los evangélicos hemos subrayado mucho la idea de la gracia de Dios y espero que siga siendo así. En algunos contextos se habla mucho de la gracia, pero en la práctica es una desgracia porque no se vive. Descansemos en la gracia. Y volviendo otra vez a esa idea equivocada de los discípulos de haber pensado, ¿no?, que este hombre era ciego pues, por un pecado de sus padres o de él mismo, luego vemos que en el versículo 34 los fariseos, después de discutir con el ciego, se rebotan con el ciego y les dice, ¿qué nos va a enseñar tú a nosotros? ¿Quién te crees que eres enseñándonos a nosotros? Si tú naciste completamente en pecado, toma castaña. Por el hecho de ser ciego, de tener una minusvalía, había nacido y lo expulsaron de la sinagoga. Los discípulos, tras el testimonio de liberación, y también gracias a la explicación de Jesús, pues ahora entienden que pensar de ese modo que estaban pensando, pues de que tener discapacidades, ¿no?, como si fuese un castigo de Dios, pues mira, esa idea es incorrecta, eso no es así, lo comprendieron. Pero quienes permanecen, como los fariseos, en ese planteamiento totalmente humano de la vieja religión, pues mantienen todavía ideas dañinas y tóxicas de culpabilizar a quienes está pasando un mal. Y en vez de alegrarse de que ese hombre ahora ve, se rebotan con él y le sueltan esa barbaridad. Hay mucho que reflexionar. Porque estas actitudes las tiene todavía mucha gente que dice ser cristiana. Y tal vez tú y yo pues todavía tengamos cositas así, ¿no? De que tenemos que autoexaminarnos, ¿no? Nuestros planteamientos a la luz, a la vista del Señor, que es quien nos quita la venda de los ojos, ¿no?, que nos da la comprensión.
En este sentido, pues, a la luz de Cristo, pues, tenemos que abandonar la ceguera espiritual de entender, por ejemplo, a Dios como un tirano y empezar a ver las cosas con los ojos de Cristo, ya que Cristo es precisamente quien nos da a conocer al Padre, quien nos enseña cómo es el corazón del Padre. No sé, esto es evangelio. Lo que yo no entiendo es cómo todavía se arrastra de lo otro. Hay que ver las cosas como las ve Cristo, ¿no? Y eso implica actuar como actuó Él. Y ese actuar, como decíamos al principio del sermón, está relacionado con hacer justicia. Por supuesto, hacer que otras personas vean, ¿no? Y hacer justicia también en la Iglesia, y en la Iglesia en general, es también, entre otras muchas cosas, ¿no?, tener un discurso y un actuar que sea sanador, que repare a la persona dolida, en vez de ser prejuiciosos, ¿no?, y discriminadores como actuaron los fariseos en el versículo 34, ¿no?, machacando a la persona. En fin, decía al principio, es que este texto se predica solo. Si queréis luego en vuestra casa leerlo de nuevo. ¿Cuánto contenido tiene, no? Así que nada, os dejo con vuestra reflexión en silencio y soli Deo Gloria.